Hola de nuevo y bienvenido a este vídeo que creo que te va a resultar muy interesante. Si has llegado hasta aquí, ya sea por la miniatura o porque el título te ha llamado la atención, es evidente que lo que quieres es mejorar tu nivel y subir tu puntuación Elo. Estoy convencido que muchísimos de los jugadores que estáis viendo este vídeo sois jugadores de partidas online. Y también me atrevería a decir que seguramente vuestro ritmo favorito es el Blitz, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a tratar este tema de cómo subir Elo y me voy a centrar en cosas concretas. Es cierto que también existen consejos un poquito más abstractos, como por ejemplo no jugar partidas cuando estés cansado o no jugar muchísimas partidas seguidas, etc. Pero en este caso yo me voy a centrar en cosas concretas. Errores que solemos cometer, yo el primero, cuando estamos realizando las partidas y que no nos permiten progresar y que repetimos una y otra vez. Porque el problema no está en que no entendamos bien el concepto, es que cuando llegamos a la situación no lo ponemos bien en práctica. Y para empezar con esto nos vamos al primer ejemplo. Uno de los errores que suelen realizar los principiantes es no tener un buen desarrollo de las piezas. Y supongo que alguno pensará, bueno, pero esto yo ya lo he escuchado muchas veces, de que tengo que desarrollar mis piezas, ponerlas en juego, y eso está muy bien, pero el problema llega al empezar la partida. Te empiezan con peón E4, tu peón E5 y te juegan por ejemplo uno de los gambitos. En este caso vamos a ver el gambito danés. Tú no te lo conoces y dices, bueno, pues primero me como este peón y luego ya iremos desarrollando nuestras piezas. Y te juegan con C3 y dices, bueno, pues me sigo comiendo este peón, que no hay problema. Alfil C4 y dices, uy, mira, otro peón más. Alfil por, y aquí piensas un rato y dices, vale, he ganado dos peones, bueno, no he desarrollado ninguna de las piezas, así que voy a empezar a sacar. Y qué mejor manera sacando con alfil B4. Desarrollo una pieza y doy jaque. El blanco responde con caballo C3 y entonces piensas, vale, he ganado dos peones, con lo cual estoy en ventaja de material. Y también me han dicho que si voy en ventaja de material los cambios son buenos, entonces alfil por caballo. Y esto es un error, porque tras alfil por alfil, sí, el negro tiene dos peones de ventaja, pero todas las piezas están sin desarrollar, no están jugando, y el ajedrez no es una batalla de a ver quién tiene más puntos al final, porque los puntos es algo relativo, algo que no existe, que nos inventamos para darle un valor a las piezas o tener una orientación de cómo va la partida. Pero en lo que consiste la partida es en dar jaque mate, y de esos supuestos puntos que asignamos a las piezas, ahora mismo tenemos con las piezas negras todos guardaditos en casa y sin sacarlos. De tal forma que continuamos la partida. Vale, nos han comido con el alfil, nos amenazan en G7. Uy, cuidado porque si nos comen el peón, nos amenazan la torre. Bueno, pues mira, desarrollo el caballo, F6. ¿No me estás diciendo que quiere que desarrolle piezas? Bueno, pues ya tienes una pieza desarrollada. Y aquí te encuentras con E5. ¿Y ahora qué haces? ¿Vuelves atrás con el caballo y pierdes el único tiempo de desarrollo que has ganado? ¿O dices, no, bueno, aún me queda una casilla donde puedo colocar mi caballo, que es en E4, y además estoy amenazando el alfil y voy a estar cambiando más piezas? O sea, esto es un chollo. Y esa desventaja que tenemos nosotros de desarrollo frente a la ventaja que tiene el blanco por esos dos peones que nos han entregado, al final pensad que si nos están regalando algo no es gratis, el contrario también nos quiere ganar y si nos está dando los peones es para obtener desarrollo, y nos juegan dama de 5, nos amenazan el caballo y el mate. La única manera de parar esto, caballo G. Y ahora nos atacan con peón F4, más presión todavía, caballo aquí única para defender el mate y F5. Conclusión que podemos sacar de este ejemplo: el material muchas veces no es más importante que el desarrollo. Así que si entras en posiciones de gambitos que no te conoces, presta atención a esos tiempos que estás aceptando el material que te regalan porque los estás suprimiendo del desarrollo. Y una de dos, o devolvemos el material que estamos ganando para compensar ese desarrollo, o intentamos desarrollar nuestras piezas de manera muy precisa para no quedarnos en mala posición. Por ejemplo, volviendo atrás, cuando hemos hecho los cambios y damos este jaque y se cubren con el caballo, podemos seguir desarrollando nuestras piezas. Con caballo F6, a caballo F3 por ejemplo enrocamos y ya hemos compensado esos tiempos que habíamos perdido. Y ahora voy a enseñar un segundo ejemplo de esto que acabo de explicar, pero en su máxima expresión. Sobre todo esto se ve en las partidas de principiantes que piensan que con la dama van a ganar la partida. Vamos a verlo. Empiezan las blancas E4 D5, peón por y sacan ya la dama. Esto es la defensa escandinava y realmente hay grandes maestros que han puesto esto en práctica. Pero el problema no viene aquí. El problema viene cuando las blancas van a empezar a ganar tiempo sobre esa dama y el negro, en vez de intentar poner su dama segura y desarrollar él también sus piezas, lo que hace es crear amenazas sin sentido. Vamos a verlo. Las blancas juegan con caballo C3 amenazando a la dama y las negras dicen, bueno, pues damos un jaque, porque esto se ve muchísimo, el voy a dar un jaque a ver qué pasa, ¿no? A ver si se confunde y pasa algo bueno para mí. Las blancas juegan con alfil E2, ya son dos piezas que están desarrolladas, y las negras ahora piensan, vale, si ha desarrollado este alfil, este peón se ha quedado débil, bueno, pues lo ataco con la dama. Y las blancas pasan de esa amenaza y desarrollan otra pieza, una tercera. Las negras se comen el peón, fíjate, ya voy ganando de un peón, le estoy amenazando la torre. Parece que esto está yendo muy bien para las negras. Torre G1, otra pieza que colocamos para que tenga actividad. Aquí las negras juegan con dama H3 pensando, bueno, no tengo mucho desarrollo, pero me he comido un peón, ya no le voy a dejar enrocar en corto, esto va muy bien para mí.
torre G3, otro tiempo que te gano sobre la dama mueve H6, D4, volvemos a amenazar la dama ganando otro tiempo de desarrollo, dama B6, y así las negras piensan, vale, si no se va a enrocar en corto, porque le fastidia el enroque, lo va a hacer en largo, así que si me quedo con la dama B6, en el momento de que quite el alfil, me como el peón. Pero es que a las blancas esto le da igual. Fijaos que las piezas blancas ya están desarrolladas. Y ahora cuando desarrollamos el alfil, tras dama por B2, caballo D5 con ventaja decisiva para las blancas. Porque aunque las negras han comido dos peones y parece que el enroque va a ser más débil, realmente este rey se podría esconder por aquí. Y lo más importante es que ahora la amenaza de caballo por C7 es insalvable. Así que tras caballo A6, alfil por... Y ya me diréis cómo salvan las negras que comas aquí, le hagas jaque y le hagas un doble a la torre. Porque claro, aquí nos acabamos de comer un caballo, por lo tanto lo lógico es pensar que no quiere perder material, pero es que lo va a perder de todas maneras. Este último ejemplo que acabamos de ver es una exageración de esto que estoy hablando, pero no os penséis que las partidas que hay en principiantes se distancian tanto de esto. Quizá no se hace solo con una dama, pero a lo mejor se hace con una dama y un caballo, que es lo único que estás moviendo durante la partida, y no te das cuenta que tienes todas las demás piezas sin salir. Así que tras ver estos dos ejemplos, vuelvo a repetir que recuerdes que el material no es más importante que el desarrollo. Ahora vamos a ver un nuevo concepto que se conoce como One Mover. One Mover se podría traducir como un solo movimiento y ahora vas a entender el porqué. Cuando estamos jugando partidas y sobre todo Blitz, uno de los errores que cometemos siempre es pensar únicamente en nuestros movimientos y no pensar las posibles respuestas que nos da el rival. Es decir, a lo mejor nuestras posibilidades las calculamos en un par de jugadas de profundidad, pero las del rival las descartamos o las vemos muy vagamente. Y os voy a poner un ejemplo de una partida mía, para que veáis que yo también realizo este tipo de errores. Me encuentro en esta posición con las piezas blancas, tenía cierta ventaja porque las casillas blancas están débiles y yo tengo ese alfil que puede hacer daño, y aquí el módulo, la jugada que me recomendaba era volver con el alfil. Pero llegados a este punto yo pensaba, bueno, este alfil negro aún no lo he desarrollado, y si lo desarrollo, aparte de desarrollar, puedo conectar las torres y el movimiento que yo pensé es alfil A3 y te estoy amenazando la torre. ¿Por qué se conoce One Mover? Precisamente por este planteamiento que hice yo. Bueno, yo estoy viendo este movimiento que desarrolla el alfil, le amenazo la torre, bueno, tiene que ser bueno, ya está, paro de calcular. Y lo hice. Y yo hago alfil A3. Error grave y posiblemente el único error que cometí en toda la partida. ¿Por qué esto es un error grave? Vamos a pensar. Yo en este momento, conforme suelto el alfil, lo primero que pienso es, me quedé mirando la posición y pensé, si yo fuera las negras, no jugaría torre 8, torre G8 evidentemente no, porque ya podríamos ganar la calidad. No jugaría torre 8 porque realmente no estoy ganando nada moviendo la torre de F a E. Las piezas blancas siguen muy activas y esta partida la tienen muy mal las negras. Así que antes de que movieran las negras pensé, si yo estuviera en las negras jugaría torre por F3. Es decir, sacrificar la calidad porque al menos te voy a doblar la estructura de peones del enroque y puedo encontrar quizá un contrajuego. Pues si hubiese profundizado un poquito más en esta línea, seguramente me hubiese dado cuenta de lo peligrosa que era. Pero como hice un pensamiento muy superficial, o mejor dicho, ni siquiera hice un pensamiento sobre esta jugada hasta que no moví alfil A3, me encontré con que mi rival me hizo torre por F3 efectivamente, peón por dama jaque, rey H1 única, y aquí hay una jugada que es realmente fabulosa, que es caballo por D4, increíble jugada, porque no solo te están amenazando la dama, sino que te están amenazando en F3, y si piensas que te puedes comer este caballo, te encuentras con caballo F4 y no puedes evitar este mate, o alfil por F3 dando también mate, por tanto perderías la partida. Y si volvemos hacia atrás, la mejor jugada que dice el módulo, y fue la que yo realicé en la partida, es dama E4 para intentar salvar las dos amenazas, tanto la dama como el peón de F3. Pero es que da exactamente igual porque tienes caballo F4, vuelves a tener la amenaza del mate, te están amenazando de nuevo la dama y por rayos X te están amenazando el peón de F3. Así que nada, jugué con torre G1, pero tras alfil por, torre por, alfil por intermedia jaque y este nuevo jaque, el rey se va a venir a F1 y nos van a comer la torre y esto es muchísimo material de ventaja para las negras. Por tanto, puede que este ejemplo fuera un poquito más complejo porque tienes que ver el sacrificio en F3, luego comer con el caballo el peón, pero ahora vamos a ver otra situación que seguro que es muchísimo más fácil de entender. Esta sería la posición. Son las piezas blancas y bueno, pensamos aquí, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar las piezas? Ay, mira, tengo este caballo, lo puedo mover a E5, con lo cual estoy llevando un caballo al centro que me han dicho que es bueno, además estoy presionando a la dama, aparte que está muy bien, con lo cual lo juego y de repente, ¡pam!,
Dama C5, nos juegan jaque y además nos va a caer la pieza. Y esto es muy simple, pero estoy convencido de que seguro que te ha pasado más de una vez. ¿Por qué sucede esto? Porque no contemplamos las opciones del rival. Lo primero que tenemos que pensar cuando ya tenemos decidido un movimiento es la mejor respuesta que nos puede dar las negras. Y si somos las negras, a poco que calculemos desde esta posición, nos vamos a dar cuenta de que está el jaque y el caballo va a volar. Así que antes de mover diríamos, a ver, caballo E5... A ver, espera, porque claro, si me mueven la dama ahí, ¿qué pasaría? A ver, jaque y me comen el caballo. Ah, vale, pues entonces no. Entonces no muevo caballo E5. De esta manera ya hemos visto dos ejemplos donde esto sucede que solo pensamos un movimiento. O, mejor dicho, solo pensamos nuestro movimiento. Mi recomendación es que cuando vayas a jugar, dediques un poco de tiempo o un mucho de tiempo a ver las posibles respuestas del contrario, porque si no nos pueden pasar estas cosas. Ahora vamos a ver un tercer concepto que lo voy a denominar no realizar la jugada lógica o la primera jugada que se nos pasa por la mente. Recuerda que el ajedrez es prácticamente infinito, hay infinitas posibilidades y es muy difícil que en esa infinidad de posibilidades la primera idea que se te pase por la cabeza resulte ser la jugada correcta. Sí que es cierto que cuanto más vamos aprendiendo y estamos en posiciones que ya nos conocemos o hemos visto similares, ya tenemos ideas que pueden acercarnos hacia esa jugada correcta. Pero en otras ocasiones tenemos que utilizar nuestra cabecita, que para eso está, y buscar jugadas que a priori no sean tan lógicas porque quizás son las correctas. Vamos a ver este ejemplo. Estás en una partida Blitz, te queda muy poquito tiempo y bueno, parece que vas a conseguir coronar, con lo cual vas a coronar una dama y llegamos a un final en el que ya no estoy con tanta desventaja porque tengo la dama y el alfil contra dama y caballo y bueno, un peoncito de menos. No está tan mal. Pero realmente en esta ocasión hay que coronar un caballo. Y muchas personas dirán, ¿qué? ¿Cómo voy a pensar aquí coronar un caballo? Esa es la clave. Que durante un segundo esa idea ronde tu mente. Es decir, ¿y si aquí corono un caballo? Voy a calcularlo rápidamente. A ver, corono un caballo, daría a jaque. Las únicas casillas donde se podría mover sería, a ver, F8, G7 y luego podría dar otro jaque con el caballo aquí, de tal manera que me comería la dama y me quedo con pieza además. Vale, pues entonces ya está, corono caballo, jaque, cuando decide dónde irse, jaque con el caballo y ahora nos comemos la dama. Y esto que hemos visto cuando lo estamos repasando en el módulo de análisis, pensamos, bueno, pero es que esta jugada es imposible de calcular, esto solo lo ven los grandes maestros. Mentira, la clave está en no pensar como un robot. No hay que pensar siempre la jugada lógica, la que nos nace, la que nos da por intuición. A veces estas jugadas que son más extrañas son las que hacen ganar. Y una de las cosas por las que pienso que los niños suelen progresar mucho más rápido que la gente adulta es porque no tienen miedo a crear, no tienen miedo a imaginar o a pensar cosas de este estilo. Nosotros ya estamos predispuestos de tal forma que cuando llegamos a esta posición con un peón en séptima voy a coronar una dama y paro de pensar y no pienso nada más. ¿Y por qué nos sucede esto? Pues porque nuestra zona de confort, cuando llegamos a séptima, coronamos y eso es lo correcto. Y como seguramente en el 99,9% de los casos se cumpla, no pienso, pero aquí es donde te doy la clave. El ajedrez consiste en eso, en pensar. Y si quieres progresar, quizá uno de los mayores consejos que te puedo dar es precisamente ese. No juegues por intuición o por cosas que ya tienes preestablecidas. Crea, piensa en jugadas que no sean lógicas, porque quizá la primera vez no te salga bien, y la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero tu mente va a estar mucho más predispuesta a ser creativa y a encontrar soluciones quizá en posiciones perdidas o en posiciones que a lo mejor están equilibradas. Dicho todo esto, espero que te hayan servido un montón estos consejos que te he dado y tengo que decir que he disfrutado mucho grabando este vídeo y espero que a vosotros también os esté sirviendo. Por tanto, agradecería como siempre que dejéis un like, que si os gusta este canal dejéis vuestra suscripción y prepararé más partes de esta serie de Subiendo tu Elo. Así que nos vemos a la próxima.